Estamos aquí con Mónica del Río. Gracias por venir, Mónica. Ella es titular de la Red Federal de Familias, una red de organizaciones que, entre otras, integran la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia, que es la ONG que interpuso la medida cautelar para impedir el aborto. Y estamos también con Roberto Castellano, presidente de la organización Provida, otra organización, otra ONG antiabortista. A los dos, gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿No es muy cruel lo que hicieron? A mí me parece que es una situación sumamente penosa. Hoy para mí, como mujer, es un día doloroso. Creo que podría haber sido mucho más doloroso con el asesinato del chico. Pero me preocupa también enormemente la situación de esta mujer. Estuve mirando muchos medios de prensa. Me sorprendió que todo se centrara en la muerte del chico y que no se dijera más allá de que se había encontrado una mujer víctima de trata, por ejemplo, que habían encontrado al tratante, que se había desbaratado una red, que se busquen soluciones concretas, ¿no? Eso me preocupa enormemente. Bueno, un día doloroso que podía haberlo sido más. No sé si podría haber sido. Quizá para ella hubiera sido menos, porque ella había decidido interrumpir el embarazo. No había decidido asesinar a un chico. Es una versión que alguna gente que está en contra del aborto define el aborto como el asesinato de un niño. Ella había decidido interrumpir su embarazo en una situación de máximo dolor, después de haber sido secuestrada, violada. Tremendo. Perfecto. Entonces, ¿por qué alguien cree que en base a sus preceptos filosóficos, sus creencias religiosas, puede interferir para intervenir algo que incluso en nuestro país, que es un país democrático, hasta la Corte permite? Yo tengo una pregunta a vos, por ejemplo. Así. ¿Me dejas hacer una preguntita? Sí. Las mujeres somos así, discúlpame. Vos salís a la calle, ves que una persona va a matar a un chico de 2 años. Es la mamá del chico. No ¿Te metés o no te metés? No es un chico de 2 años. No, este no es un chico de 2 años, bueno, pero no es digamos, mismo. Vos, claro, esa es la cuestión. A esa cuestión de fondo quiero llegar. Para vos, no es lo mismo un bebé en gestación que un chico de 2 años. Si vos consideras que sos una persona, te meterías. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Ni siquiera está en discusión la despenalización del aborto. Se trata de un caso de una mujer, como ustedes reconocen, no es así. Una mujer violada, víctima de trata. No es así. Nuestro ordenamiento jurídico es una pirámide y en el vértice está la Constitución. Abajo de la Constitución están los códigos, Código Civil, Código Penal, Código de Comercio. La Constitución, a partir de la reforma en el año 94, incorporó la Convención de los Derechos del Niño, artículo 75, inciso 22, que obliga a los estados signatarios a proteger, sin excepción, Roberto, toda vida conocemos humana. Eso perfectamente. Bueno, ¿Usted cree la Constitución es la ley de los las leyes? ministros de la Corte desconocen eso para haber acordado? Hay muchos abogados que lo cuestionan ese fallo de la Corte. De hecho, mira, yo tengo una nota publicada el domingo la Corte en no un diario. Legisla. El que legisla es el Poder Legislativo. La Acá hay que Corte tener en interpreta. cuenta una cosa que no lo podemos ignorar. La Presidenta de la Nación se ha manifestado públicamente en contra del aborto. Lo dijo en la Embajada Argentina en París. Es así, no es Entonces ella, eso no se ella trata. ni quien legisla. Entonces no se lo puede introducir por la ventana para sacarlo vía resolución, vía ordenanza. Roberto, ni siquiera antes de la Corte, en el viejo Código Penal la Corte está resolvió, contemplado. a nuestro entender, de un modo incorrecto, un caso que ya había sucedido el aborto, con lo cual era un caso en abstracto, pero no legisla. Los jueces sí están obligados a cumplir las leyes y las leyes protegen la vida humana desde la concepción. Le digo más, el artículo 70 del Código Civil dice que se es persona humana desde el momento en la concepción en el vientre materno. Entonces, en la Argentina, por el Pacto de San José de Costa Rica, que también está en la Constitución, no hay pena de muerte. Se tenga un día de vida o 100 años. No se puede matar. El aborto es la desaparición forzada de un bebé. No volvamos a eso. Tenemos que defender la vida. Todas esas interpretaciones son válidas y son vitales. No son interpretaciones, son normas vigentes. Son interpretaciones. Evidentemente la Corte interpretó otra cosa. La Corte no dijo que hay que hacer abortos. La Corte, aunque el fallo haya sido desgraciado. La Corte planteó, en el caso que le llegó, como todas las cosas que hace la Corte, que en ese caso que los médicos no tienen que pedir autorización judicial para hacer ese tipo de aborto en caso de violación y en todos los casos. Y en caso de violación no hay ningún tipo de límite.
Y el fallo es muy categórico en ese sentido. Disculpame, No solo eso, ese no solo fallo eso. fue cuestionado. Yo tengo una nota Hay que una fue ley- publicada el hay una domingo ley- donde 120 abogados perdón. se presentaron a la Comisión Está bien, Interamericana. y hay otros que no. Cuestionándola. Hay una ley, incluso acá en la Ciudad de Buenos Aires, que fue vetada por Macri, pero el mismo Macri, que aún vetando esa ley, está apelando el fallo, o sea que toda la dirigencia política No me cabe ninguna duda. perdón, toda la dirigencia política Por democrática supuesto. de la Ciudad de Buenos Aires está diciendo que este caso No, todas no. prácticamente no. Todas no. La que tiene Todas no. representación, Mira, toda la en dirigencia con esa resolución de Macri, parlamentaria, en base a la cual se iba a hacer el El Partido aborto, Justicialista, que creo que es un partido que alguna importancia tiene, no lo ha hecho. En la En el capital caso, mínima. en el caso, Entonces, Si vos caso de violación, Hay, sí, aborto. hay evidentemente ¿Cómo que no? una presión internacional para legalizar el ¿De aborto quién? en la región, ¿De en el quién? Uruguay. ¿Eh? ¿De quién la presidencia nacional? Básicamente de Naciones Unidas y el Banco Mundial, porque tiene que ver con el endeudamiento externo de los países ricos en materia prima. En la medida que se controle demográficamente el crecimiento, aumenta el superávit fiscal y se puede pagar mejor la deuda externa. Pero, En perdón, resumidas ¿cómo cuentas, es eso? No entendí. De nuevo. cuanto menos plata haya para hacer escuelas, para hacer viviendas, para dar trabajo, tenemos mayor superávit y pagamos mejor el endeudamiento externo. Por eso organismos internacionales como la Fundación Ford, que es una máscara del Departamento de Estado, que financia ONG abortistas como el Centro de Estudios Legales y Sociales en la República Argentina, que tiene apoyo económico de la Embajada Británica y de la Embajada de Estados Unidos y del Banco Mundial, promueven el aborto en la región. Porque A ver, es el método déjeme traducir a ver si lo eliminación de Con- a ver, pobres. doctor, Control de más natalidad. Usted dice Déjeme- que ¿Cómo? Déjeme decir, Sí. a ver si lo entendí bien. Usted lo que está diciendo es que el aborto es impulsado por el poder económico y financiero internacional No me cabe en ninguna nuestros duda. países Sí. para que haya menos gente que alimentar y de esa manera se pague más la deuda externa. Para que quedemos como reservorios de materia prima y para que tengamos superávit para tener la deuda externa. ¿Usted está de Esto acuerdo no es con esa nuevo, yo les interpretación? recomiendo. Sí, que hay un plan de- Perdóname, si tienen Google, pongan informe Kissinger y van a ver de qué época viene esto. ¿Usted está de sí, acuerdo es con cierto, eso? el informe Kissinger lo dice clarito, como dice el doctor Castellano, del año 74, eso está todo escrito. De todas maneras, quiero volver al foco de la Pero, cuestión perdón, de lo que yo- me yo preocupa entiendo, como mujer en entiendo, este caso. A mí, la verdad, me parece medio raro lo que está diciendo. Entre otras razones, porque si hay una fuerza política vinculada al poder financiero de Estados Unidos, es el Partido Republicano, y si hay una fuerza política en Estados Unidos que es antiabortista, es el Partido Republicano. Y las campañas que se dan en los sectores de derecha Yo norteamericanos... no hablé del Partido Republicano, yo hablé de organismos de Naciones Unidas y del Banco Mundial. Sí, del poder financiero internacional. ¿Suena la conspiración judía para dominar el mundo o algo yo no hablé de parecido? conspiración judía, yo hablé de Naciones Unidas y del Banco Mundial. ¿realmente cree que están pretendiendo un programa, están impulsando un programa de Pretendiendo, control no, de la está natalidad en anunciado que, Argentina? por ejemplo, las políticas de salud reproductiva, el Ministerio de Salud es un shopping en el Banco Mundial. Se tienen que usted va a los dispensarios en las barriadas pobres, humildes, y hay anticonceptivos y no hay remedios básicos. Usted no repartiría anticonceptivos en la Yo barriada educaría a la humildes. gente y le daría trabajo. Pero La no, receta del pero- Banco Mundial de pero- repartir anticonceptivos y planes para que la gente haga tonterías y viva sin trabajar no da No, resultado, aumenta la pobreza. Por eso Pero preservativos coinciden no el reper- Partido Obrero y Macri, porque tienen la misma matriz, tienen el mismo... Perdóneme, preservativos tampoco distribuiría. A mí me gustaría que volvamos al tema que nos convoca. Vamos Ok. a volver. Usted preservativos no distribuiría. ¿Para qué? ¿Para estos casos? ¿Para los tratantes? ¿para En los general, para violadores? los En jóvenes. general, para los jóvenes, para prevenir el contagio del SIDA. Yo promovería otra cosa. Yo promovería una educación responsable, una Claro. sexualidad No responsable. promovería preservativos, no permiten el aborto. Es dejar a mucha gente sin salida, porque la gente, no sé si ustedes están enterados, No, pero nosotros- la gente tiene relaciones sexuales. No me digas. Sí, Yo soy madre de 4 hijos. Sí, sí, pero no solamente en el Me matrimonio. está dando la noticia, él es padre de Sí, familia. sí, pero no solo en el matrimonio. A veces en el matrimonio, Sí, a veces no en el matrimonio. sí. Entonces, incluso dentro del matrimonio, mucha gente tiene relaciones sexuales no solamente para procrear, Sí. y para cuidarse usa preservativos. Si ustedes los que están en desacuerdo no pueden usar preservativos, No, tampoco pero pueden escúchame, no abortar. pasa por ahí la no cosa. pasa por Está ahí. tratando de buscar una ¿Y por chicana dónde pasa? A ver, fácil. ¿por dónde O pasa, sea, señora? Pasa primero por valorar a la gente joven, no pensar que hay que darle algo como para que... Todo depende de la valoración que vos tenés de la sexualidad, de la valoración que vos tenés de la persona joven, del dominio de sí, de las cosas que puede conseguir, las cosas que no puede conseguir. Vos me hablas si hay que darle preservativos a los jóvenes. Y es A parte mí de la me misma- suena como, hay que repartir chaleco antibala para que la gente no tenga, porque es para prevenir.
A mí me suena igual. Quiero o sea, compartir... yo pienso que está mal hacer una cosa y no le voy a dar... si no lo usa, se contagian de SIDA. ¿Se contagian de SIDA quiénes? El preservativo no previene, pero no caigamos en eso. El preservativo no previene. No, por eso aumenta el SIDA. Disminuye el contagio, pero está probado. Las conductas de riesgo. Pero volvamos al tema que nos porque venimos a hablar de aborto, venimos a hablar de trata, venimos a hablar de mujeres pero con problemas. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes dos me puede dar el nombre de la organización de tratas que había tenido cautiva esta mujer. Ninguno lo sabe, ¿verdad? ¿El nombre no? No lo sabe. Y el nombre del supuesto violador tampoco. Sin embargo, hoy estando en cadena todo el mundo pidiendo aborto sí, aborto no, porque evidentemente se usan como detonantes sociales casos que la gente ni siquiera conoce que hayan sucedido cómo, cuándo y dónde. Porque sabe lo que porque acá sucede, lo que se está buscando es imponer el aborto por la ventana, porque la gente... La problemática del aborto es una problemática que afecta directamente a decenas de miles de mujeres. Eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. Yo he visto 1 millón de jóvenes caminando pidiendo por la vida, por la familia, por la justicia. Yo no he visto 1 millón caminando pidiendo por el aborto. Yo no he visto eso. No ha habido 1 millón. Yo lo que le dije es que... ¿Dónde están entonces? ¿Por qué no lo pueden? ¿Por qué no lo pueden? Están representando 1 millón de gente que camina por la vida. No hay chicos que tienen relaciones prematrimoniales. Sí, claro que las hay, pero vos te crees que vivan tan que no usan preservativos, que a veces no hay embarazos no queridos y deseos también de interrumpirlos. ¿Estás seguro que de esos chicos no pasa nada de eso? Yo no puedo dar fe por 1 millón de personas. La puedo decir en general, la tendencia general de los jóvenes sanos de la Argentina, lo que quieren es estudiar, es trabajar, formar una familia. La cuestión no es ver lo que está pasando, o más allá de lo que está pasando, es fijarse qué es lo que uno quiere que pase. Quiero compartir con ustedes... Por ejemplo, vos agarrás un atado de cigarrillos y el cartel se amplió. Ahora ocupa medio atado, dice fumar trae cáncer, fumar te trae esto. O sea, todo depende de lo que vos persigas. ¿Hay gente que fuma? Sí, hay gente que fuma. ¿A qué se enfocan las políticas? Es que no te dejan fumar en lugares cerrados. Son políticas de prevención. ¿Le parece mal? No entendí el ejemplo. ¿Le parece mal o le parece bien? No, me parece bien. O sea, me parece que en algunos aspectos del cuidado de la salud se trabaja de una manera y en otros aspectos se trabaja de otra manera. O sea, mientras vos incentives un sexo sin responsabilidad, promiscuo, precoz, y después vas a tener los otros problemas. Deportivo. Un sexo deportivo vas a tener los otros problemas. Eso ¿Así llaman ustedes a las relaciones sexuales esporádicas deportivas? No. Te estoy diciendo... Relaciones sexuales sin contenido amoroso y sin una finalidad es un deporte. Quiero compartir con ustedes el mapa que vamos a ver ahora en pantalla y con la audiencia, que muestra en qué países del mundo el aborto está despenalizado y en los otros países hay distintas situaciones. En azul es casi todo el hemisferio norte, no todo, pero casi todo, que coincide en buena medida con los países más desarrollados. El aborto, y de más trayectoria democrática, en gran parte, ¿no? El aborto es penal, el color marroncito como el de Argentina es donde está despenalizado. En algunos casos, como el caso de mapa es erróneo, ¿no? ¿Por qué es erróneo? Es erróneo porque en Estados Unidos hay estados que no tienen Estados Unidos el aborto, es lo tienen todo en azul, es decir, un mapa correcto tendría que indicar estado por estado. Está bien. Tiene razón. Más allá de eso, ¿qué le dice? No le dice nada. Mire, si 1 millón, hay un viejo refrán que dice que si 1 millón de moscas comen excrementos, eso no indica una tendencia. Es decir, hoy estamos asistiendo a otra cosa. Es decir, Chávez ha prohibido el aborto en Venezuela, Fidel Castro no, Chile no tiene aborto y sin embargo es el país de América Latina que tiene la menor tasa de mortalidad materna. Es decir, depende del color del cristal con que se mire. Quisiera como mujer apelar a otra cosa. Por ser la única mujer de la mesa, pido por favor que piensen en las madres y en los chicos. Yo estoy representando en este momento como delegada por la capital a la Red Federal de las Familias. Nosotros impulsamos derechos humanos para madres e hijos. Tenemos presentado en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto que acompaña a 31 diputados de distintos bloques. Nos parece que la solución no pasa por matar al chico, que la mujer necesita otras cosas. Cuando es violada porque vive hacinada, necesitará una vivienda. Cuando es una mujer de un nivel socioeconómico bajo, necesitará otras cosas, educación, centros de atención a la mujer en todos los hospitales públicos. En los hechos están obligando a las mujeres a tener un hijo que no desean.
o a tener un hijo que no desean. Vos decís que las obligamos. El hijo ya está. El hijo ya está. Vos pensás que eso no es una persona. No. Esa es tu opinión. Vos estás mostrando que no es una persona. O sea, esa es la regla de Auschwitz. Esa es la regla que se hacía desaparecer al que no se deseaba. O sea que la señora que deseaba abortar es parecida a Joseph Mengele. Llegamos a ese disparate. No, lo que vos decís. Empujada a la desesperación, sin ninguna solución por parte del Estado. Una mano. Ni jurídica, ni legal, ni económica, ni psicológica, donde el Estado lo único que le ofrece, venga, le matamos a su hijo y vuelva otra vez a la prostitución. ¿A vos te parece que una mujer pobre... La mujer pobre tiene tanto derecho como que la mujer... Que una mujer pobre, desesperada, que fue tratada, puede... en este momento decidir libremente lo que pide. El otro día hablaban grupos feministas en el... que lo decida usted. No, en el Senado hablaban grupos feministas del tema del alquiler de útero previsto en la reforma del Código Civil. Decían, esa mujer pobre a la que se le va a hacer engendrar el hijo de otra, esa mujer pobre no tiene libertad para decidir. Esa mujer angustiada que necesita mantener a otros hijos y para eso alquilar parte de su cuerpo no tiene libertad para decidir. Yo me pregunto, esa mujer que fue sometida a eso, ¿está realmente? ¿No necesita ayuda, contención, ayuda psicológica? Tiene mucho más derecho a decidir que usted o la jueza que decidió eso decida por ella. La jueza cumple con su deber, porque los jueces tienen que resolver las peticiones que le formulan. Y decida por ella, dice que lo tenga y lo entregue en adopción. Perdón, Ernesto, ¿la única solución es el aborto? No, la única solución. El aborto es matarlo al chico. No es la única solución. En caso de violación, si la víctima lo decide, la ley lo contempla. Se interrumpe algo que después no se puede seguir. No es así, porque ya le expliqué, y Vidar Campo, el más grande constitucionalista argentino, piensa lo mismo. A partir del 94... Da la casualidad que los miembros de la Corte no. Y la Corte también dijo el fallo Portal de Belén hace unos años atrás, dice exactamente lo contrario. O sea, son mayorías, van y vienen. A los dos, gracias por venir.